Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien o buenos días, depende en el horario en el que estén viendo ustedes este video. Los saluda el profesor Román Hernández, voy a ser el docente encargado de la materia de psicología y educación, así que vamos a tener como estas materias corriditas y bueno, pues bienvenidos y vamos explicando el objetivo, más que nada que va a llevar la materia. Bueno, anteriormente, usted, por el nivel de grado que ya llevan ustedes, posiblemente ya vieron teorías evolutivas de la infancia, desarrollo intelectual de la infancia, proceso psicológico de la infancia, y ahora nos vamos a enfocar a otro tipo de población que viene siendo los adultos, ya que la educación no se limita solamente a los menores de edad, sino que también incluye a los adultos. Por lo tanto, aquí surgen como preguntas o cuestiones sobre cómo impartir la clase a un adulto, cómo preparar la clase para a un adulto joven o qué diferencia hay entre enseñarle a un adulto joven a uno que es de la tercera edad, ¿no? ¿Qué etapas, qué fases, qué desarrollo atraviesan los adultos? Todo esto lo vamos a verlo en la materia, temas que también conciernen al desarrollo de la adultez y que bueno, todo esto lo vamos a abordarlo obviamente con la relación que tenga con el ámbito de la educación. Y pues vamos empezando con la exposición de la clase. Voy a compartirles en este momento lo que viene siendo el material. Y bueno, pues antes de abordar lo que viene siendo la etapa de la adultez, vamos a ponerle aquí como si fuera una diapositiva en este momento. Permíteme un segundo. Listo. Ok, ya se está acomodando. Ok. Cuando vieron las anteriores materias que hablaban sobre el desarrollo de la infancia y la adolescencia, algunos autores que posiblemente habrán abordado como Jean Piaget, como Sigmund Freud con las etapas psicosexuales, Wallon, bueno, demás autores que cuando hablan sobre el desarrollo infantil, pareciera que el desarrollo psicológico culmina con la adultez, ¿no? Que te hablaban desde que son bebés y ya la personalidad se consolidaba hasta la etapa adulta. Sin embargo, vamos a conocer también autores que opinan lo contrario, que dicen que el desarrollo tanto psicológico e intelectual no final y la personalidad no termina en la adultez, sino que continúan, ¿no? Hasta lo que viene siendo hasta la etapa de la tercera edad. Por lo tanto, vamos a estar abordando como los cambios, tanto físicos, biológicos, psicológicos, intelectuales que van abordando los adultos. Y bueno, pues primero vamos a empezar con la etapa de la adolescencia, porque vamos a ver una teoría que nos explica una parte de la fase del desarrollo de la adolescencia que tiene relación con el desarrollo de la adultez, ya que cuando hablamos de adolescencia creemos que solamente se limita a los cambios corporales, por ejemplo, el adolescente comienza a percatarse, tanto niño como niña, se percata que comienza a crecerle vello en las piernas, debajo de las axilas, les comienza a crecer a algunos hombres el bigote, bueno, también algunas chicas también les crece el bigote también, o también les crece vello en las piernas. En el caso también de las chicas, comienza a crecer los senos, comienzan a menstruar y también comienza a surgir los dos el deseo y la inclinación sexual, ya sea por alguien del sexo opuesto o también por el mismo sexo. Y bueno, ya que también es válido lo que viene siendo la homosexualidad, ¿no? Que antes no se abordaba anteriormente y que bueno, pues ya forma parte también de parte de educación sexual, ¿no? Que también los adolescentes puedan sentir atracción sexual por alguien del mismo sexo y eso pues también, eso también cuenta, ¿no? Y bueno, pareciera que la información solamente habla de los cambios biológicos que se producen, pero también hay otros cambios que también atraviesan los adolescentes y que bueno, pues vamos a revisarlo. La teoría o la propuesta teórica que nos hace esta autora, que es Arminda Averasturi. Ella es una psicoanalista de origen argentino que nos aborda que en la fase de la adolescencia
se produce una etapa que se llama el duelo. Ella menciona que los adolescentes atraviesan por un duelo, ya que no todo es cambio biológico y que ese duelo nos ayuda a explicar parte del comportamiento que están manifestando en los adolescentes, ¿no? Que parecieran que están melancólicos, parecen que están tristes, cabizbajos, con incertidumbre o incluso hasta de mal humor, porque no necesariamente están deprimidos, ¿no? Sino que también pueden estar de malas y que también esta teoría nos va a ayudar a explicar parte de su comportamiento y el por qué algunas cosas que llevan a cabo los adolescentes, ¿no? Ok, para Arminda Verasturi, ella explica que el adolescente atraviesa por 3 procesos de duelo que se producen ante la pérdida de un objeto amado. Bueno, estos son términos psicoanalíticos. Cuando hablamos del objeto amado, estamos hablando de la relación que tienen con los padres, ya que lo que explica Verasturi es que en esta etapa de duelo que atraviesan los adolescentes, se modifica de una manera gradual lo que es la relación que tienen ellos con sus papás, y que eso también nos va a explicar también por qué a veces los adolescentes son hasta rebeldes también con ellos. Y bueno, y por lo tanto, este duelo que atraviesan los adolescentes es un proceso que conlleva a renunciar al objeto amado, en este caso a los padres. Ojo, no significa que el adolescente deja de amar realmente a los padres, lo sigue queriendo. Lo que cambia más bien es la relación que tenían anteriormente, como cuando eran niños, que eran una relación de dependencia, que acudían a la mamá para que les ayudara con la tarea, que admiraban al papá como si fuera un héroe o admiraban a la mamá como un héroe también. Y en eso lo que va a abordar en esta teoría que vamos a explicar de Arminda Verasturi, que comenta que los adolescentes pasan por 3 etapas, bueno, perdón, 3 procesos del duelo. El primero viene siendo la negación. Bueno, más que una etapa, Verasturi menciona que es un mecanismo, que surge cuando el adolescente rechaza la idea de perder el amor de los padres, por lo tanto manifiesta escepticismo, incredulidad, como que no se la cree, como que dice, no, o sea, mis papás siguen conmigo, yo sigo queriendo a mis papás, y esto y esto surge cuando ya están atravesando por esta fase de crecimiento, y especialmente porque el adolescente descubre que la relación con los padres ya es completamente distinta, y por eso menciona Verasturi que la primer manifestación que muestra el adolescente es la incredulidad, o es más bien un mecanismo de negación para resistirse a la idea de que esa relación padre-hijo o madre-hijo se va a cambiar y ya no va a ser la misma. Ojo, cuando hablo de papá y mamá, no estoy hablando precisamente de padres biológicos. También aquí estamos incluyendo a cualquier persona que está a cargo de la educación de los chicos, ¿no? Que a veces no siempre es el papá, no siempre es la mamá. A veces son los abuelos, a veces es la tía, el tío, el padrino, etcétera. O los monitores, ¿no? En el caso de las personas que trabajan en una casa hogar, y que tienen a su cargo a chicos que son huérfanos o que viven o que sufren una situación de abandono, ¿no? Por parte de los padres. Cuando yo hablo de estos términos como papá y mamá, no me voy a referir a los padres biológicos, ¿eh? También es toda persona que juega psíquicamente un papel de papá o mamá para estos chicos. Ok. Entonces, de la negación, el adolescente va a manifestar lo que viene siendo la resignación. Ya se enojó y se resistió a creer que se iba a cambiar esa relación. Y la siguiente fase es cuando el adolescente no le queda de otra más que admitir esta pérdida. Decir, bueno, pues mis papás no van a estar conmigo siempre, y por lo tanto esta etapa se va a caracterizar en cómo el adolescente va a sacar adelante esta pena, ¿no? Ya se dio cuenta que no va a tener a los padres para siempre, por lo tanto, va a ser algo que en este caso tiene que ver con tomar las riendas de su vida, qué es lo que va a querer, qué es lo que desea, cómo se va a querer vestir, ¿no? Porque hasta eso también cambia.
porque cuando éramos bebés o etapa preescolar, pues la mamá y el papá o el familiar a cargo era el que se encargaba, perdón, de cambiarnos la ropa, limpiarnos, y que en la adolescencia es como de no, ya no hay esa relación de dependencia. Por lo tanto, el adolescente tiene que resolver cómo va a sacar adelante esta pena, ¿no? Pues si de bebé me cambiaban la ropa, pues ahora yo voy a escoger la ropa que yo quiera, voy a escoger mi estilo, yo quiero dedicarme a hacer esto, o tengo contemplado seguir estudiando, o me quiero poner a trabajar. La tercera etapa del duelo es el desapego. Aquí ya estamos hablando de que cuando el adolescente ya empezó a trabajar por lo que quiere por él, esto incluye que comienza a desapegarse de las figuras parentales. Nuevamente, no estoy hablando que el adolescente deja de amar a los padres, sino que comienza a independizarse ya de ellos. Esto incluye que ya renuncia por completo a este objeto de la infancia y se produce la adaptación, la vida sin este objeto. Estamos hablando prácticamente ya en la etapa, como le dicen algunos, la etapa de la rebeldía, porque el adolescente ya no le hace caso a los papás, ya llega tarde, él, ahora como dicen algunos papás, se manda solo, ¿no? Ya se va con los amigos, se va con las amigas, y especialmente conocen a alguien que viene siendo la pareja, que puede ser alguien del sexo opuesto o también del mismo sexo, y estar más tiempo con esa persona, ¿no? Dedicarle tiempo a esa persona o dedicarle tiempo a las amistades, ya se va a las fiestas. Eso es la manera como el adolescente manifiesta el desapego. El desapego, estamos hablando de una relación de independencia. El adolescente ya no necesita a papá y a mamá para resolver ciertas cuestiones de su propia vida, como por ejemplo la tarea, cuando el adolescente ya está en sexto de primaria, está en secundaria, cursa preparatoria, pues ya no necesita a los padres para resolver la tarea, sino que ellos solos ya comienzan a tratar de hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Y bueno, pues usualmente esta etapa la manifiestan de la rebeldía, ¿no? Ya no te van, si los que me están viendo en la clase son padres de familia y tienen hijos adolescentes, pues ustedes comprenderán, ¿no? Que a veces cuando el adolescente se te pone el tú por tú, cuando te contesta, cuando ya no te hace caso, cuando está siendo rebelde, que te pone pues de cabeza, bueno, te hace perder hasta la cordura, ¿no? Porque simplemente el adolescente te está desafiando de que tú le das una orden y él te dice que no, ya te comienza a cuestionar, o te comienza a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque es mi obligación, ¿no? Y yo sé que el adulto tal vez no tenga tanta paciencia para lidiar esto, pero esto forma parte de la etapa de la adolescencia, que para Verasturi eso es la señal del desapego, es decir, el adolescente ya no te necesita a ti como papá o como mamá para resolver sus problemas. Y bueno, pues esto aplicado en el ámbito de la educación, estamos hablando que el adolescente no necesita que todo el tiempo le estén explicando, sino que más bien necesita que le dejen el material de trabajo y que él demuestre sus habilidades de cómo va a sacar adelante el proyecto que tú como maestra o docente, tú le dejaste a cargo, ¿no? Te dejo estas operaciones para que tú lo resuelvas. O te dejo este proyecto de ensayo, te dejo este proyecto de exposición para que tú, por tu propia cuenta, lo puedas sacar. Fíjense simplemente cómo este proceso de duelo también se puede adaptar hasta en el ámbito educativo. Ok, y bueno, esto es el proceso de duelo. Sin embargo, también Averasturi también explica que el adolescente también atraviesa por diferentes tipos de duelo, que son los que vamos a revisar en este momento. Ella menciona que el adolescente, aparte de pasar el proceso de duelo, debe superar 3 duelos, ¿no? Bueno, también aclarando algo, tal vez las personas que están viendo la clase se pregunten qué significa el término duelo. El duelo es una reacción que sobreviene a raíz de una pérdida.
Usualmente en tanatología se utiliza para referirse a pérdidas físicas, por ejemplo, perder a un familiar que murió a causa de una enfermedad, un accidente, etcétera, o como también ese proceso que está pasando a la persona, ver que su familiar está a punto de fallecer y pues, ya no va a volver a ver, ¿no? Y que hubo una época en que el término duelo se empezaba a utilizar para explicar todo tipo de pérdidas, ¿no? Que no nada más era la pérdida por parte de la muerte, sino también eran pérdidas simbólicas, ¿no? Perder una extremidad del cuerpo, perder funciones del cuerpo, perder a, bueno, en este caso también personas desaparecidas, que es algo todavía más canijo, porque estamos hablando que no hay evidencia que nos confirme si esa persona está bien o está muerta. Algunos dicen, no, ya está la idea de que esa persona ya se murió, pero ¿cómo se puede hacer duelo cuando esa persona no está físicamente, no hay una evidencia que te indique que esa persona está muerta? No hay una evidencia, no lo puede corroborar. Es que en el caso de las desapariciones, más que un duelo, una depresión es una angustia constante, una incertidumbre de no saber cómo está, si sigue vivo o sigue bien o qué habrá pasado con ella. Bueno, en el caso de la teoría de Averasturi, el duelo para los psicoanalistas no solamente es como la pérdida física de la persona, también hay pérdidas simbólicas. En este caso estamos hablando de la modificación de la relación que hay entre el padre y el adolescente. Como les comenté hace un momento, cuando éramos bebés o etapa preescolar, dependíamos mucho de los papás, ¿no? La mamá para que diera el pecho, para que nos alimentara, para que nos limpiara, para que nos mostrara el cariño, para que nos ayudaran a enseñarnos a caminar, a comer, a limpiarnos, pero que ya en la adolescencia ya es una relación de independencia. Entonces, eso de manera inconsciente se muere. Entonces, ahorita vamos a revisar los diferentes tipos de duelo que atraviesan los adolescentes. El primer duelo que atraviesan es por el cuerpo infantil. Bueno, es que, ¿quién de nosotros simplemente, cuando fuimos adolescentes, quién no se sacó de onda cuando descubriste los primeros vellos en la axila, en las piernas? En el caso de las chicas, ¿quién de ustedes no se sacó de onda o se sentía incómoda ver que el busto te estaba creciendo o las caderas se te estaban poniendo anchas? O en el caso también de ambos sexos, que la voz comienza a cambiar, ¿no? Que ya en los adolescentes la voz se pone una voz muy gruesa, como de un señor acá, y de las chicas, pues su voz ya no es tanto como de una niña, sino que también poco a poco comienza eso a cambiar. Y no se diga también de las chicas cuando atraviesan por el periodo de menstruación, ¿no? Y una realidad social que también viven muchas mexicanas es que cuando están en la etapa de la adolescencia y comienzan a ver estos cambios, a muchas chicas no les explican lo que es el periodo de menstruación, no se los explican en casa, entonces es la escuela la que les enseña, pero en casa son como que temas que están como prohibidos hablar de ello, es como un tema tabú, como que da mucha pena que les den ese tipo de información cuando es todo lo contrario, es importante y relevante explicarles el proceso que van a atravesar, que la menstruación a veces es dolorosa porque van a experimentar cólicos, van a tener sangrado, que tienen que usar la toalla femenina, que van a empezar a experimentar deseos de querer estar con alguien, que puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto, etcétera, pero que ese cuerpo comienza a sufrir cambios. Esto es a lo que se refiere a Verasturi por el duelo por el cuerpo infantil. El adolescente comienza a experimentar estos cambios en su cuerpo y la primera sensación es que se sienten como ajenos. Como, por ejemplo, imaginen a la chica diciendo, este pecho, este busto no es mío. O sea, esto no era mi cuerpo. O cuando comienza a crecer los vellos, o el bigote o la barba, y dicen, no, esto no era mío. Esto lo tenía mi papá, o lo tenía mi abuelo, o mis tíos, pero no yo. O sea, ¿de dónde está saliendo esto? Incluso hasta la voz, escucharse y descubrir que esa voz ya no es la misma como tenían de niños. Por eso, en esta fase, en este tipo de duelo, el adolescente se siente como si ese cuerpo no es de él, como que no le pertenece, por ese tipo de cambios que está experimentando que antes no los tenía.
Bien. El siguiente duelo que también comienza a experimentar el adolescente es el rol y la identidad infantil. Yo les comentaba hace un momento en la clase, cuando éramos bebés teníamos una relación de dependencia total hacia la madre o hacia la persona que nos cuidaba, tanto de alimentación como de higiene, para poder sobrevivir también, porque el bebé humano, a diferencia de los bebés de la especie, de otras especies animales, el bebé humano tarda mucho tiempo en crecer. Entonces, antes del año ya es cuando comienza a caminar, pero un cachorro, por ejemplo, como un perrito, un gatito, pues en unas semanas ya está caminando, e incluso hasta los bovinos, ¿no? Unos días después de nacimiento ya comienzan a caminar y a estrenar estos movimientos, pero el bebé humano tarda mucho tiempo en desarrollar esta habilidad, por lo tanto, depende completamente de la madre para cargarlo, para abrazarlo, llevarlo de aquí para allá, ayudarle a sostener la cucharita, el biberón, para que pueda alimentar. Todas estas acciones conllevan a construir una identidad infantil. Pensar que yo necesito a papá, necesito a mamá para poder salir adelante. Y en cambio, en la etapa de la adolescencia, a ver, Estudio menciona que este es otro tipo de duelo, porque el adolescente, es cierto, ya no necesita a los padres para comer, bueno, al menos no en la boca, ¿no? Que le están dándole todo en la boca. O hay casos de adolescentes que tienen que trabajar para poder mantener a su familia. Entonces, por lo tanto, ahí también hay un duelo por la identidad infantil, de pasar de que el adolescente es la responsabilidad del adulto a mis padres son mi responsabilidad, a tener que yo que mantenerlos. La pérdida de la identidad infantil se sustituye por una identidad adulta. Un ejemplo, mis padres eran los que me daban el dinero para poder comprarme la ropa, irme al cine, irme con mis amigos, pero en la etapa adulta es descubrir que esos gustos, si yo los quiero seguir conservando, yo me los tengo que pagar. Y para eso yo tengo que trabajar. Entonces ya no dependo de otro para poder cumplir estas necesidades o cumplir también con expectativas, que hablar de adultez, tal vez haya una definición global de lo que es el adulto, pero aparte de la definición biológica, es hablar también de las implicaciones sociales y psicológicas que es ser adulto, que el adulto en este caso pues ya ocupa trabajar, tiene que sacar adelante su propia vida, con base al trabajo o realizar también metas personales, pero que es él el que tiene que realizarlos, ya no es otro se lo tiene que hacer por él, ¿no? Por lo tanto, el adolescente en este tipo de duelo por el rol y la identidad infantil atraviesa una angustia, porque esos padres que antes le daban de comer, que antes lo apapachaban, que antes lo llevaban a la cama, ya no están. Ya no es esa identidad, ya es otra. Soy yo el que se tiene que lavar los dientes, soy yo el que se tiene que cambiar, soy yo el que me tengo que dormir, porque si no duermo mis horas, me voy a enfermar o me voy a poner mal. Bien, otro duelo que también atraviesa el adolescente, que es el tercero y el último, es por los padres de la infancia. Aquí vamos a explicar este término, porque pasa que en la adolescencia lo que se muere son los padres de la infancia. Ojo, no estoy hablando de los padres físicamente, sino de la representación psíquica e inconsciente que tiene el adolescente de sus padres, ¿no? Esa representación es la que se muere. De niños, mencionaba, por ejemplo, algunos ven al papá como el héroe, ¿no? Porque es el que me lleva a correr, es el que juega conmigo. Veo a la mamá que es la que me responde todas mis dudas. Cuando tengo alguna duda en la tarea, pues es la que me ayuda, ¿no? Entonces, en la adolescencia, descubrir que las cosas tienen que valerse por sí mismos, esas figuras de la infancia se mueren. Esas figuras ya no están con ellos, ¿no? Entonces, implica tener que renunciar a la protección de los padres, porque el adolescente descubre algo, descubre que los padres no son inmortales,
como lo pensaban en la infancia, ¿no? Que si el bebé no ve a la mamá, llora para que haga acto de presencia y ésta aparezca y lo cargue, lo abrace. Incluso algunas mamás dicen, no, es que yo no sé qué quiere, o sea, le doy pecho, le doy bibi y no, o sea, no me deja. Bueno, es que el bebé tiene necesidad de verte, ¿no? No puede tolerar el no verte, pero que en la adolescencia incluye eso, que yo no te puedo ver, que tú no vas a estar ahí para siempre, cuando yo lo necesite. El bebé llora y con el llanto la madre acude, pero el adolescente descubre que la madre no va a estar ahí para siempre. Descubre que el papá no va a trabajar toda la vida, que va a llegar un momento en que el padre va a tener que jubilarse o a pensionarse del trabajo y ya no le va a poder mantener sus gustos, ¿no? También la madre, ¿no? También hablamos de madres solteras que también trabajan, de la madre que también se aplica lo mismo. La madre ya no va a poder mantenerlo, la madre ya no va a poder darle dinero, va a descubrir que la madre no es inmortal, el padre no es eterno, que en algún momento se van a morir. Y también descubre el adolescente en este duelo que a diferencia de la infancia, que mi papá o mi mamá es el que lo sabe todo, porque yo pregunta que le haga, él me la contesta o ella me responde a mis dudas. Pero el adolescente descubre que los padres no le pueden contestar todas las preguntas. Descubren que los padres no lo saben todo. Y esa imagen se muere también con ellos. La imagen de padre inmortal, la imagen del padre que lo sabe todo, y descubren que el padre no le puede contestar todas las preguntas. El padre y la madre no lo saben todo. No le pueden atender todas las inquietudes que tenga, ¿no? Que descubre que papá y mamá tienen fallas, tienen errores, que también se equivocan. Y es por eso que comienzan los conflictos, ¿no? Porque hablamos de duelo y pensamos que tal vez el adolescente está deprimido, pero aquí más bien son conflictos, por esta misma cuestión, porque el adolescente descubre que los padres no lo saben todo, entonces por lo tanto, si este hombre o esta mujer no lo sabe todo, yo voy a buscar las respuestas por otro lado. Yo sé que papá y mamá se equivocan, y es por eso que yo no puedo confiar en ellos todo el tiempo. Yo tengo que buscar las respuestas por otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Surgen los conflictos, porque hay padres o madres narcisistas que se resisten a creer que no son los ideales de sus hijos, ¿no? Podemos poner como, por ejemplo, el caso de un padre que es abogado y quiere que a huevo el hijo sea abogado. Pero en esta etapa de duelo por padre de la infancia, el adolescente le dice, no, yo no voy a ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero ser veterinario, yo no quiero tener ni siquiera una licenciatura, yo no quiero ser como tú. Entonces el padre deja de ser una figura ideal y algunos padres narcisistas se resisten a esta parte y es por eso que empiezan los conflictos. Y es en donde también empiezan las quejas de las madres, ¿no? O de algunos padres. Es que mi hijo no me hace caso. Es que me desobedece. Yo les comentaba que soy psicólogo y me tocaba por experiencia en clínica que cuando me mandaban adolescentes era el primer motivo de consulta, ¿no? Es que no me hace caso. Y así como diciendo en voz baja, ¿no? Así como de, ¿cómo te explico que eso es normal, ¿no? O sea, va a ser normal que el adolescente no te haga caso, ¿no? Y quieren llevarlo con el psicólogo para cambiarlo y que el adolescente lo obedezca, ¿no? Como cuando era un niño y el niño hacía todo lo que el papá le decía o todo lo que le ordenaba la mamá y quieren que el psicólogo haga que el adolescente vuelva como fuera el niño de antes, ¿no? Incluso algo muy curioso en el discurso de los padres que mencionan que cuando tienen hijos adolescentes, ese no es mi hijo. Esa pareciera que no es mi hija. No se parecen nada. Porque los comparan cuando eran infantes, que les hacían caso, que jugaban con ellos, y aquí no. Pero es comprender que esto es algo normal. ¿Por qué? Porque inconscientemente esos padres de la infancia son los que ya se murieron. Y descubrieron que esos padres, como en el cuento del mago de Oz, cuando Dorothy descubre que el mago de Oz
no era mago y ni era todopoderoso, sino que era un hombre enclenque el que estaba detrás de una cortina que les hacía creer a los demás que él era poderoso. Así pasa lo mismo en la adolescencia. El adolescente como Dorothy tumba la cortina o abre la cortina y descubre que ese mago poderoso, que era el padre o era la madre, no lo era. Y que es un ser humano con fallas, que no es mortal y que también se puede equivocar. Y es aquí donde empiezan, pues ahora sí agárrense del chongo, porque se pelean, porque no se aguantan, porque el adolescente no me hace caso, ¿no? Y bueno, y hasta aquí explicamos lo que viene siendo la teoría de las fases de duelo del adolescente, porque esto va a ser un parteaguas para poder abrir el mundo de los adultos. Porque con esta teoría, Aberasturi lo que nos explica es, el adolescente al atravesar estas fases de duelos y este tipo de duelos, es decir, el proceso de duelo que es en la negación, la resignación y los tipos de duelo que son la del cuerpo infantil, identidad infantil y la de los padres de la infancia, esto va a ser un parteaguas para poder introducirse al mundo de los adultos. Porque precisamente la adultez implica eso, no depender de los padres, tener que resolver la vida por uno mismo. Y no necesariamente necesito a otro para que me resuelva todo por mí, ¿no? Ok. Aquí hay un cuarto tipo de duelo. No es como muy oficial, sino que era como una propuesta que hizo Aberasturi, que menciona que el adolescente pierde la bisexualidad de la infancia. Y para esto tendríamos que explicar también la teoría psicoanalítica, que durante las etapas como la oral, la anal, y antes de descubrir la castración, el niño vive una sexualidad bisexual, es decir, puede ser tanto hombre como puede ser mujer. Freud decía que los niños tenían una sexualidad polimorfa, es decir, puede cambiar de forma. Puede ser con un hombre, puede ser con una mujer. Y es por eso que Aberasturi se refiere con esta mentada bisexualidad. Porque, por ejemplo, la niña, antes de llegar al Edipo, su primer objeto de amor es la madre. Y ya cuando llega a la etapa edípica, cuando descubre al padre, dice, bueno, pues ahora cambio a la mamá por este vato. Entonces, en la adolescencia implica perder esa bisexualidad y tener que orientar la sexualidad hacia un objeto, ¿no? Puede ser hacia el otro sexo o hacia el mismo sexo, pero se perdía esta bisexualidad. Pero es una propuesta que ella hizo, no es tan oficial, pero estos tres tipos de duelos son los que atraviesan usualmente los adolescentes y que eso nos explica parte de su comportamiento y que en la relación con la educación, esto también lo manifiestan los adolescentes. Si estamos hablando de que los adolescentes experimentan el duelo por la pérdida de los padres de la infancia, eso implica que también a los maestros los desobedezcan, se les pongan al tú por tú, o que los cuestionen, o que les señalen las equivocaciones que puede tener. Y que uno como maestro debe tener también la humildad y de reconocer cuando uno se equivoca y dice, muchas gracias por señalarme el error, ¿no? O también reconocer que va a haber adolescentes que se te van a poner al tú por tú, ¿no? Pero que tú ya te tienes que preparar con la mentalidad en la cuestión de no responderles, de que si el adolescente se te pone al tú por tú o está rebelde contigo, es no caer en su juego, porque como muere ese padre de la infancia, también lo está haciendo igual con la maestra o con el maestro, ¿no? Pues tú también eres igual como mi papá, ¿no? Que tienes tus fallas, también estás viejo y no lo sabes todo. Pero que uno como docente es no caer en eso, es no caer en esas provocaciones. Yo sé que esto que digo puede sonar como muy fácil, ¿no? ¿Cómo evitar no tomar personal un insulto o una mentada de madre que te está haciendo el adolescente, ¿no? Pero esto es tener paciencia y es descubrir, bueno, yo sé que esa agresión que está haciendo el adolescente no va dirigida a mi persona, es dirigida hacia las figuras que se están muriendo en su inconsciente, pero no a mí. Aquí lo que corresponde como docente es no responderles a este juego. Y bueno,
Y como también a la agresividad, como también puede ser hasta insinuaciones sexuales, porque también hay adolescentes que se les insinúan sexualmente a algunos docentes. Y el docente tiene que estar preparado para identificar esto y no caer en ese juego, ¿no? Ok, bueno, pues con esto vamos finalizando la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado también el tema. Y bueno, esto sería todo por hoy. Se despide su profe Román Hernández y que pasen ustedes una excelente noche. Nos vemos, o excelente día, depende del horario que estén viendo la clase. Y nos vemos, que se encuentren muy bien.